Seguimos con el doctor Alejandro Rodríguez Medrano. A él le debemos que hoy ya algunos medios de comunicación, como el diario Extra, y hay que decirlo con todas sus letras, estén pues propiciando que la Constitución debe ser entregada totalmente gratis, y si es posible con figuritas, con muñequitos animados. ¿Para qué? Para que los niños vayan conociendo cuáles son sus derechos constitucionales, los derechos fundamentales a los que nadie puede pisotear. Bueno, así que seguimos con Alejandro Rodríguez Medrano, y ya que hablamos de la Constitución, tenemos que hacerle ineludiblemente una pregunta que es impostergable, ineludible, como es la de los congresistas. Hay 9 congresistas, si mal no recuerdo, que el Jurado Nacional de Elecciones indebidamente les ha otorgado sus credenciales sin mirar primero la hoja de vida. Y aquí habría que preguntarse qué pasó con Hugo Sibina. No es la primera. Alejandro Rodríguez Medrano viene denunciando esto, y nosotros, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo con él, que el Jurado Nacional de Elecciones no viene trabajando como es debido, viene infringiendo la Constitución. Y no está integrada legalmente. Así es. Y el Tribunal Constitucional tampoco dice nada. Y el Ministerio Público tampoco, porque el Ministerio Público de oficio, ante cualquier ilícito, debe intervenir. Debe intervenir, ¿no es cierto? Y hemos visto, para unas perlitas de Hugo Sibina. Primero, hace pleno con 4. Cuando la Constitución dice... Y permite el pleno. Y permite el pleno, con 4. Cuando la Constitución dice el pleno lo conforman 5. ¿no? Segundo. Está representado uno por cada institución. Por cada institución. No es pues como el Poder Judicial, que los 4 o 5 son del Poder Judicial. La misma institución. Claro, la misma institución. Aquí no. Aquí el Jurado Nacional de Elecciones lo conforman uno de la Corte Suprema, otro del Colegio de Abogados, el de la Corte Suprema lo preside, otro de las universidades particulares, otro de las universidades nacionales, y Ministerio Público, y otro del Ministerio Público. Bueno, pues el Ministerio Público es para poner en autos o recordarles a nuestros oyentes. Luego tú vas a 179, inciso primero de la Constitución. El Ministerio Público debe mandar al Jurado Nacional de Elecciones un fiscal titular, jubilado o en actividad. Pero son tan ingenuos que luego se han dado una ley para que diga, yendo contra este artículo de la Constitución. Esto es inconcebible. Ley de superior jerarquía. Este es inconcebible. Resulta inconstitucional. Un policía no puede estar encima de un general, pues. No, ni hablar. Un teniente, un alférez no puede estar encima de un general. El rango se respeta y la categoría también. Así es. Un juez de paz no puede estar encima de un vocal superior o un vocal supremo, pues ni hablar, ¿no? Entonces, un nieto no puede estar encima del abuelo, pues así. En el hombro sí. En el hombro sí lo puedes cargar. Bueno, a veces al abuelito hay que cargarlo, sobre todo cuando tiene que ir a desocupar riñones. Los riñones son es el órgano más desconfiado que hay, ¿no? Sí, sobre todo a Enrique Arturo le gusta llevar al abuelito. Sí, pero los riñones es el órgano más desconfiado. Claro que sí. Porque va a orinar y mismo saca su pistola. Al mismo, por si acaso lo asaltan. Bueno, entonces tenemos, como digo, integrado por un fiscal que no es titular, un pleno con 4. Y a veces... no existe ley ni artículo disponible que un fiscal supremo, a diferencia de lo de inferior jerarquía, pueda asumir función jurisdiccional. Esto nace como consecuencia desde el año 2001. Que quede bien claro esto. Antes no existía que los fiscales supremos provisionales o titulares adjuntos sean representativos de ejercer función jurisdiccional, porque su término es auxiliar. Y el auxiliar no puede de ninguna manera sustituir o reemplazar a un titular. Es como un oficinista, por decirte, en una comisaría. Un oficinista, un empleado civil, no oficinista en la comisaría, no puede salir pues a detener a una persona. No, está prohibido. Ni hablar. Así es, para ponerlo. Sí. ¿no? Bueno, ejemplo es perfecto. Muchas gracias. Me encaja, como dices. Bueno, entonces aquí tenemos, como digo, un Hugo Sibina que permite un pleno de 4, ¿no? Permite un fiscal provisional, ¿no? Que permite que lo reemplace. Uno que es de la universidad. Abelardo Urdanibia lo reemplace.
cuando la ley dice Constitución. que tiene la Constitución. Claro, pero la Constitución es la ley de leyes, ¿no es cierto? La ley madre. Claro. La ley madre. Claro. Entonces, pero está bien la aclaración para que no vayan a pensar que es la ley electoral, pero la ley de leyes, la Constitución dice que tiene que ser reemplazado, se nombra al presidente del Jurado Nacional, la Corte Suprema lo nombra y le nombra también un suplente. Dos suplentes. ¿Dos suplentes? Sí, dos. Ya ves. Bueno, entonces, y ahora le ha dado credenciales, sí, el artículo 179 dice, pues, la máxima autoridad es el pleno compuesto por 5 miembros, uno elegido por votación secreta en la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad, ¿no? Se concede licencia al elegido, preside el jurado. El representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones. Vean ustedes las resoluciones del Jurado Nacional, firmadas por Velarde Urdanilla como presidente, cuando él es de las universidades particulares. Bueno, aquí habla también de los fiscales, todo, pero eso ya lo hemos dicho, lo que queremos es sacarle el jugo a tu presencia, mi querido Alejandro. El artículo 16 del reglamento del Congreso, de acuerdo a este artículo, esos 7, 9 congresistas que han faltado a la verdad, que han dado un currículum que no les corresponde, no, se ha comprobado que no han estado en la universidad, no han pisado, no han sido ni porteros de la universidad. Y entonces, ¿qué pasó con el Jurado Nacional de Elecciones? Que antes de dar una credencial tiene que investigar, debieron haber analizar la hoja de vida. Y ahora hay el internet, que inmediatamente entras y compruebas si este señor, si Mujica es o no es humano, o si pertenece o no a Huachipa o al Parque de las Leyendas. Sí, pero el artículo 16 establece del reglamento del Congreso, dice lo siguiente: inmunidades de arresto y proceso. En su segundo párrafo dice: la inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden. Esto quiere decir dos cosas. Aquí eso es lo que quiero, para ti será muy obvio, ¿no? Pero para el público dice: no protege, salvo, o sea, en un juicio civil, eso sí puede todo el proceso, menos penal. Menos penal, claro. Ya. Todos los procesos que pueda tener, cualquier congresista tiene que asistir. No tiene inmunidad. No tiene inmunidad. Acá no tiene inmunidad. Solamente en la penal. Y es clarísimo. Alimentos, todo eso va. Todo pues tiene que ir. Ahí. Tiene que ir. El juez lo cita y tiene que ir. Que ejercen en su contra respecto de procesos penales, hace la excepción. Y con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden. Quiere decir que todos los actos anteriores siguen su curso normal. Claro. O sea, estos congresistas tienen que ser juzgados por cuanto antes de ser congresista, antes de hacer la inmunidad, de asumir la inmunidad, que sí lo protege la Constitución, es de acuerdo. Ya cometieron el delito. Así es. Y ese es un delito, ¿no? Hay ahí fraude, ¿qué hay? Declaración genérica falsa, ¿qué delito se constituye ahí? No solamente delito, primero vamos a ver todas sus cosas que la ley les prohíbe. Ya. Dice: inviolabilidad de opinión. Artículo 17 del propio reglamento. Los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Ya. Esto quiere decir en el recinto del Congreso, como lo son todos los funcionarios públicos en su lugar donde trabajan. Ahora, los congresistas, de acuerdo con la Constitución, artículo 102, les corresponde, inciso segundo, velar por el respeto de la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Entonces, los propios congresistas acá tienen ese problema con estos congresistas. No pueden hacer espíritu de cuerpo aquí. ¿Hay la infracción o no hay la infracción? Si hay la infracción, automáticamente tiene que... ¿Pero por qué le llamamos infracción si es un delito? Es que la ley habla de infracción. Sí, pero me parece, pues, infracción es una infracción de tránsito, no. Pero acá hay un delito. No solamente delito. Por eso, pues, pero seamos claros, pues, Alejandro, tú eres profesor, tú eres jurista. Primero estamos hablando del aspecto legal. Lo que dice... lo que dicen las leyes para entrar al fondo del asunto.
Entonces, pero es pertinente que mejor se le llame delito y no infracción, ¿no es cierto? Porque si es delito, automáticamente tiene que ser suspendido. Y entonces, pero si es una infracción constitucional, interviene ya otro aspecto, que es el administrativo, que se lo da el propio Congreso. Entonces, nos encontramos frente a situaciones que establece la propia ley penal. ¿Cuál es? Vamos al aire, ¿ya? Sácalo al aire. A ver. Sí, continúe, doctor. ¿Cuál es? Bueno, La falsificación de documentos. Es que hay una pregunta, ¿no?, del ingeniero Abel Castañeda, y vamos a escucharlo, por favor, con tu anuencia, Alejandro. Aló, Abel, sí te escuchamos. Es que como estamos tocando el tema del Jurado Nacional de Elecciones, de estas barrabasadas, porque ¿cómo es posible? Tú cuando vas a aceptar a un trabajador, ¿no?, analiza pues sus antecedentes, sus cosas, todo. Ahora estos los van a poner a dar leyes, a fiscalizar a los otros poderes y no analizan. Si esos son infractores. ¿Qué tal insolencia, pues, no? Bueno, o sea, no lo metes a un hospital y no ves si realmente es médico y lo metes a operar. Eso es lo que ha hecho Hugo Sibina. No solamente Hugo Sibina, todo el jurado. Todas las instituciones están así. Bueno, Abel Castañeda, quería hacerte esa pregunta, lamentablemente la comunicación se ha interrumpido. Bueno. Si ha habido un acuerdo del Jurado Nacional de Elecciones para poder decir, justificar que un pleno sea de 4. No hay. No puede haber, ¿no es cierto? No, si la Constitución dice 5. Claro. Está compuesto de 5, así diga así de 3, 4. Tendría que modificarse la Constitución. El acto violatorio de la Constitución es desde el momento en que ingresó Velarde Urdanibia a presidirlo. Claro. No solamente esto, desde que le falta uno de sus miembros. Claro, tendría que ser, el jurado no puede pues dejar de lado a uno, no lo puede porque cada uno representa una institución. Y no puede ir contra la Constitución. Así es. Y todo aquel que la atenta, mala suerte. Sí, pues, tendrá que ser juzgado, ¿no? Juzgado y preso, que es lo más grave. Así es. Bueno. Yo estuve preso por algo, por nada, por una querella, oye, olvídate pues. ¿Y tú recomiendas que vayan? No, le corresponde por ley. Yo no lo recomiendo. Pero tú recomiendas que vayan a hacer un posgrado allá. No. La ley establece para estos delitos de los funcionarios públicos, y esto hay bastante. Claro. Por eso en la cárcel que la van a hacer, no saben para quiénes van a hacer. Pero tú recomiendas que vayan allá ¿a dónde estuviste tú? ¿En San Juan de...? No, Castro, hermano. Castro. Bueno, pero no te pasó nada. No, porque nos aislaron ahí. Ya, pero saliste, fueron 7 años de tu vida para estudiar más y profundizar en temas, ¿no? En buena hora porque Dios me ha protegido. Así es. Y con la protección de Dios todo se puede, maestro. Así es. No, y sobre todo además eres hermano y eres un devoto de nuestro Señor. Bien, vamos a la pregunta de Jorge Borges. Jorge, muy rápido, por favor. Don Alejandro, doctor, le habla Jorge Borges. Mire usted, la verdad es preocupante todo lo que usted comenta, pero para ser corto, ¿cómo es posible que se crea que son analfabetos, ignorantes, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, sabiendo que tiene Policía Nacional, sabiendo que cuenta con el Poder Judicial, sabiendo que cuenta con todos los medios para conocer a cuántos salvajes se lanza a diputado y no poder investigar que tiene juicios en el INPE, por ejemplo, se ha estado en la cárcel el gerente general del llamado Poder Judicial, cuando ellos inmediatamente deben emitir un documento al jurado electoral de que tal fulano es ratero, tal fulano es sinvergüenza, tal fulano, de que no tienen título. La San Martín de Porres está acostumbrada a hacer ese negocio, y creo que la mayor parte, pero el asunto es, ¿por qué razón estos tipos no están en la cárcel? Por Dios, no se les llama la atención, todititos así, yo en manada los metería a la cárcel. Muy amable. Gracias, Jorge Borges. No solamente le agradezco la pregunta porque yo también, nosotros estamos aquí en eso. Acabo de decirlo ahorita que no solamente deben estar en la cárcel, deben ser juzgados y que sea una cárcel ejemplarizadora, porque a los funcionarios públicos se les da poder para que hagan lo que deben decir, hacer, y no lo que la ley no dice, y hacer lo que extralimitarse en sus funciones. Tenemos el Tribunal Constitucional, si roga una facultad de poner multa por su propio reglamento cuando la ley establece que debe ser por ley. Comenzando del Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, existen magistrados provisionales que no tienen el requisito de la aprobación de la sala plena, pero siguen ejerciendo sus funciones y cobrando un sueldo.
Aquí la devolución de este dinero, que el Estado es obligación del Estado recuperar su dinero, debe hacerse. ¿Qué están haciendo los congresistas a pesar de que nosotros lo estamos diciendo desde el año pasado? ¿Qué están haciendo los funcionarios públicos que les corresponde reordenarse o por lo menos reconocer su error? No lo hacen. El mismo Ministerio Público designa fiscales adjuntos supremos, dándoles facultades cuando existen infinidad de fiscales superiores que pueden asumir ese cargo. Independientemente, por jerarquía le corresponde a los fiscales superiores, más no a los fiscales adjuntos supremos, que les irrogan cargos que no los tienen ni facultad que la ley les otorga. Por lo tanto, son usurpadores de funciones públicas. No está prevista por el Código Penal, está prevista por la Constitución. Entonces la Constitución debe de primar, porque inclusive la propia Constitución declara nulo todos estos actos de usurpadores de funciones públicas. Y hoy en día, yo vengo reclamando, fui juzgado en el año 2001, hasta ahora no me levantan mis embargos, a pesar de que están embargados mis sueldos. ¿Cómo es posible que inclusive me hayan condenado por un delito que no existe, la asociación ilícita para delinquir? Recién sale esta figura jurídica en el 2007 en que se incorporan los dispositivos legales en los cuales señala para qué delito se aplica la asociación ilícita para delinquir. Por lo tanto, con esta modernización, con esta forma de entrar a los medios de comunicación, a las leyes, veamos. Y si busca usted en el 317, ¿para quiénes son esos delitos? Porque está previsto en un título, en un capítulo, que era especialmente para casos de terrorismo. Por eso se llama tranquilidad pública. ¿Cómo un funcionario público puede pedir tranquilidad pública? Por eso que en el caso de Fujimori, la Corte de Chile, que es madre para todos los municipios, no lo juzga ni permite el juzgamiento de Fujimori por asociación ilícita. Claro. La ley penal solamente es retroactiva en lo que beneficia, ¿no? Así es, pero acá no va a... Tú 2001 te juzgan y ya te aplican una ley que sale después. No solamente que sale después. Eso no es posible. Bueno, pero yo si conmigo han hecho, imagínate cómo pueden hacer con el pueblo. Por eso que claro, no olvidemos que nosotros tenemos familia y que por lo menos se respete ese derecho de todos los ciudadanos peruanos. Bien. Y creo que somos escuchados y le agradezco al señor que ha hecho la pregunta. Es pisqueño como tú, Borges Montoya. Bueno, lo felicito por paisano, porque por lo menos ya somos dos. Que se junten más y veremos qué cosa hacemos. Claro, pero yo te quería preguntar, con un tribunal constitucional que se político. Yo digo que es político. Claro. Porque a mí no me... ¿Cómo es posible que en una ejecutoria de un tribunal constitucional me consignen en el 10º considerando que no me da mi libertad porque era un peligro para la sociedad democrática del país? En una querella, imagínate. Bueno, yo te pregunto, estamos... no podemos estar en un estado de derecho con todas estas cosas. Imagínate, se lo dejo a pensar al pueblo. Pero es que el pueblo tiene que saber qué cosa es un estado de derecho. Que se respete la ley, que se respete tu derecho. Y que se respete todo lo que tú puedes hacer. Lo que la ley no te prohíba, tú lo puedes hacer. No te pueden a ti de ninguna manera meterte una infracción. Así es. Como digo, estado de derecho es que el Tribunal Constitucional cumpla con lo suyo, el Poder Judicial cumpla con lo suyo, cada el Ministerio Público cumpla con lo suyo, el Jurado Nacional de Elecciones cumpla con lo suyo. Pero como ninguno cumple, entonces no podemos afirmar categóricamente que estamos en un estado de derecho. ¿Por qué? Porque fíjate, pues, ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional se irrogue facultades de interpretación de la Constitución cuando la ley dice, oye, tú, de acuerdo con la propia Constitución, dice la madre, no se puede irrogar otra facultad con ley inferior? Así es. Muy bien. Bueno, nos ha ganado el tiempo, Alejandro, como siempre es corto cuando tocamos estos temas que son de vital importancia, porque si no conocemos nuestros derechos, no vamos a ser víctimas de tanto abuso. Para terminar tu pregunta, sí. Aquí habla de la falsificación de documentos, el que hace en todo o en parte un documento 427 del Código Penal, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho o obligación o servir para probar un hecho, es condenado. Falsedad ideológica 428, el que inserta o hace insertar en instrumento público declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto, de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, también es condenado. Ya, todo eso está, pero yo te hago una pregunta y muy breve, sí. ¿Ya? ¿Qué debe pasar primero
con estos congresistas que han falseado la verdad y que Deben han ser cometido suspendidos delitos? y ¿Y qué debe automáticamente pasar con el Jurado Nacional de Elecciones? Porque no se deben trata... desaparecer. ¿Ah? Deben desaparecer y ordenar su reorganización. Reorganizarse el Jurado Nacional de Y Elecciones. nombrarse a los verdaderos que asuman ¿Pueden una ir presos? responsabilidad. ¿Pueden ir presos? Deben ir presos, no deben ir presos. Deben ir presos. Correcto. Porque han hecho mucho Categóricamente. daño al país. Así es. ¿Tú crees que, cómo se llaman todos aquellos que han recibido resoluciones por este jurado pueden tener validez jurídica? Ni hablar. ¿Y qué nos espera a nosotros? No solo las bestialidades que dicen, ¿no? Sino vamos a los fraudes que han cometido de irrogarse una calidad de ingeniero, de economista, de contador, y que no la tenían. Y bueno, y un Jurado Nacional de Elecciones que no ha permitido nada, ha permitido eso. Y un Estado de Derecho en el que el señor Raffo, él recibió la plata de Vladimiro Montesinos antes de ser congresista y sin embargo se amparó en la inmunidad parlamentaria que no le correspondía. Esa es responsabilidad del Congreso, por eso te leí el artículo que habla que los congresistas deben respetar la Constitución. Perfecto, Y perfecto. poner, Clarísimo. y tú hablaste de la infracción. Claro. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. ¿De qué